Hoy vamos a empezar a hablar del delito. Ya venimos hablando en 2 videos anteriores ya del derecho penal en general, el concepto, la conceptualización del derecho penal y también sobre la pena, la teoría de la pena. Hoy vamos a hablar de uno de los temas centrales, digamos, del derecho penal, la teoría del delito. Empecemos. ¿Qué es el delito, entonces? Es una acción típica, antijurídica y culpable. Esto es que el delito es una acción, pero no una acción cualquiera, sino una acción que reúne ciertos caracteres, ciertos requisitos. Es una acción respecto de la cual se pueden indicar esas cualidades, las de ser típica, antijurídica y además culpable. Acá tenemos 4 conceptos que se introducen adentro de la teoría del delito. Por un lado la acción, por otro lado la tipicidad o típica, antijuridicidad y por último la culpabilidad o culpable. Hay que tener en cuenta que la acción es el único, digamos, sujeto de estos 4 conceptos. Los demás van a ser cualidades, ¿sí?, que van a describir a la acción. Debe insistirse en que estas no son más que características, cualidades del único verdadero sujeto en la oración. ¿Por qué el sujeto es la acción? ¿Por qué el resto de los elementos de la teoría resultan puros predicados? Y es muy sencillo. Porque el derecho es un sistema regulador de conductas de acciones. De lo contrario, el derecho no serviría para regular conductas, sino cualquier otra cosa distinta. El derecho regula acciones, intenta regular acciones o conductas. Básicamente, nosotros, cuando dijimos que el derecho, en la conceptualización, en aquel primer video que hicimos sobre la conceptualización de derecho, dijimos que regula la convivencia social, ¿no es así? Es decir, regula la convivencia de las personas en un determinado territorio. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que el derecho penal justamente regula las acciones de esas personas, es decir, las conductas que tienen esas personas dentro del territorio. Por eso, como el derecho penal es parte de eso más grande que llamamos derecho en general, también regula conductas. Lo único es que las conductas que le interesan al derecho penal son unas pocas. Las únicas que le interesan al derecho penal son aquellas que tengan esas cualidades que repetimos a cada rato. A ver, para determinar el verbo acción, cuando decimos acción, es un verbo que se extiende a muchas situaciones, obviamente, generada por alguien, o por una persona, o un ser, obviamente. Ahora, cuando nos focalizamos en el derecho penal, tenemos que decir que el derecho penal solo le van a importar esas acciones, de todas esas acciones, aquellas que van a tener tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. ¿Sí? Esto es la cualidad de ser típica, antijurídica y culpable. Si la conducta no es típica, no habrá delito. Si no es antijurídica, tampoco. Lo mismo si no es culpable. Y además, las preguntas habrá que ir formulándolas escalonadamente. Ello significa que, si no hay tipicidad, no hace falta preguntarse por la antijuridicidad. Y lo mismo con la culpabilidad. Si no hay conducta típica y antijurídica, no hace falta saber si es o no culpable. Digamos que esta es una formulación, ¿sí? Una fórmula que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar la acción para que pueda ser o no determinada dentro de lo que es el derecho penal. Nosotros tenemos que, obviamente, hacernos las preguntas. Bueno, si cometió determinada acción, ¿esta acción es típica? Sí. Bueno, sigamos a la siguiente cualidad. ¿Es antijurídica? Sí. Por ende, ¿es culpable? Sí. Entonces, cuando nosotros vamos haciendo estas preguntas, vamos introduciendo o vamos esclareciendo, digamos, de alguna forma, el delito.
Vamos a hablar de la acción. Para Welzel, esto es, para la teoría final de la acción, hay tal cuando nos encontramos en presencia de un ejercicio de actividad final. Esto quiere decir que a nuestra primera pregunta, ¿qué es la acción?, podemos responder sin dudar: acción es ejercicio de actividad final. Para llegar a este concepto de acción, es necesario distinguir las actividades finales de aquellas que no lo son. Una clasificación de los hechos en forma metodológica es muy útil para captar el concepto. Hay hechos humanos y hechos de la naturaleza. Los hechos de la naturaleza son aquellos en donde el hombre no interviene: la lluvia, la pelea de dos animales, etc. Los hechos humanos son aquellos en donde interviene el hombre. Acá tenemos la referencia de empezar a entender la acción. Esto a su vez podemos clasificarlos en hechos humanos voluntarios y hechos humanos involuntarios. Lo que a nosotros nos interesan son siempre los hechos humanos voluntarios, porque en esto consiste el ejercicio de actividad final. Entonces, si nosotros vamos a repasar de lo que estamos hablando, la acción, ¿sí?, que es el ejercicio de actividad final, es un hecho humano voluntario. Si no, no tendríamos acción dentro del derecho penal, ¿sí? ¿Por qué no tendríamos acción? Porque los hechos de la naturaleza son hechos que no se juzgan dentro del derecho penal, ni tampoco podemos interpretarlos como voluntad propia del humano, ¿sí? La cuestión de los hechos humanos voluntarios tiene que ver que son los humanos, o mejor dicho, todas las personas, los que ejercen o realizan determinada acción, ¿sí? La voluntad está siempre dirigida a un fin. No tengo voluntad de hacer algo porque sí, sino que siempre se esconde alguna finalidad. De lo contrario, el acto no sería la obra de un hombre. Lo que diferencia la conducta humana de los movimientos animales es justamente la voluntad, que está siempre dirigida a un fin. Sacar la finalidad de la voluntad es prácticamente impensable, aunque después veremos que a esto no siempre se lo ha entendido así. Y puede ser debido a que, obviamente, que la voluntad es algo que es propio del ser humano y es propio de las personas, ¿sí?, a la hora de ejercer determinadas acciones. Pero bueno, por ahora no nos adelantemos, sigamos con lo que venimos explicando. Como la voluntad es siempre voluntad para algo, voluntad final, valga la redundancia, y lo que es al derecho le importa son los hechos humanos voluntarios, habrá acción siempre que exista uno de esos hechos. Ello es un ejercicio de actividad final. Vamos a hablar de los elementos de la acción. Dentro de la acción pueden distinguirse elementos objetivos y subjetivos. Los segundos son los que pertenecen a la esfera interna del sujeto, al pensamiento. Los objetivos son los que trascienden al sujeto y se manifiestan como exteriorización de su voluntad. Es decir, que tenemos elementos que pertenecen al pensamiento, ¿sí?, de la persona, y elementos que están por fuera del pensamiento, sino que son ya, digámoslo de alguna forma, realizaciones, hechos, acciones, justamente que se exteriorizan de esa voluntad. Vamos a hablar de los elementos subjetivos. Primero, el sujeto piensa lo que quiere y se propone un fin. Luego busca los medios para alcanzar ese fin. Este proponerse un fin y el imaginar los medios para alcanzarlos constituyen los dos elementos fundamentales en los que puede dividirse la fase subjetiva de la conducta. La persona se propone un fin, por ejemplo, matar. Se imagina los medios para lograrlos: comprar un arma, cargarla, apuntar, disparar. Acá tenemos que hay elementos, obviamente, que se unen entre sí, y por un lado son
el fin, ¿sí? Y el medio. Entonces, nosotros tenemos que pensar que como elementos subjetivos tenemos a estas dos situaciones que hacen a la fase subjetiva de la conducta. El fin, el cual se propone esa persona, y el medio al cual va a dirigirse, ¿sí? Esa es la fase subjetiva de la conducta, o mejor dicho, de la acción que va a realizar. Después tenemos los elementos objetivos. Luego de esta fase interna, es decir, la fase subjetiva de la conducta o fase subjetiva de la acción, el autor pone en marcha la causalidad conforme los medios escogidos y con dirección al fin que persigue. Esto es, que su conducta pasa a la fase del pensamiento a una fase de exteriorización. Entonces, nosotros tenemos que decir de que acá tenemos que separar muy bien que por un lado tenemos la búsqueda del fin y el medio, que es la fase subjetiva, y por otro lado tenemos acá la fase de exteriorización, es decir, la marcha de los medios escogidos, ¿sí? Para llegar a completar ese fin que se persigue. Por eso tenemos que decir que se pasa de una fase de pensamiento a una fase de exteriorización. Solamente cumplido los 3 pasos puede decirse que hay conducta. Cuando hablamos de los 3 pasos estamos hablando tanto ya sea de los elementos subjetivos como lo es el fin, el medio y por último obviamente la exteriorización. Antes solo habrá pensamiento al proponerse el fin, elemento A, o al escoger los medios, elemento B. El derecho no puede penar el pensamiento porque ello atentaría contra el principio de reserva expresamente consagrado en el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional. Asimismo, el artículo 19 dice: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos siempre dónde empieza y termina el derecho de cada uno de nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que lo que va, digamos, a transitar dentro de esos límites van a ser nuestras acciones. Y por eso mismo, si nuestras acciones ofenden al orden público o orden de otro, o el derecho de otra persona o la moral pública, o perjudica a un tercero, ¿sí? Entonces, digamos que esas sí van a estar, digamos, atentos va a atender, digamos, la autoridad, ¿sí? La va a atender el Estado para poder sancionarlo. Y ahí es donde va a actuar el derecho penal. Ahora, si estas acciones que realiza un hombre, ¿sí?, no ofende al orden público, ni tampoco la moral pública, ni tampoco a un tercero, es propia y privada de ese hombre. Por eso se llama principio de reserva, ¿sí? Les invito a que ver el video que tenemos sobre los principios, ¿sí?, en el canal. Asimismo, tenemos que decir entonces que para entender el concepto de acción y sus elementos, tenemos que decir de que tiene un comienzo y tiene un final. Entonces, acordémonos que tanto ya sean los elementos subjetivos como el objetivo van a dar lugar a que el derecho penal intervenga siempre y cuando, ¿sí?, afecten al orden, a la moral pública o se perjudique a un tercero. Solo cuando la conducta trasciende del sujeto y se materializa en la fase externa es cuando la conducta ha quedado completa. El autor pone en marcha la acción, la realiza realmente. Antes ha decidido un fin, elegido los medios y luego actúa de acuerdo con ello. Básicamente, acá resumimos un poco lo que venimos diciendo. Las causas que excluyen a la acción son 2: fuerza física irresistible
e involuntariedad. Solo las vamos a nombrar, ya que vamos a hacer un video especificando estas situaciones, ¿sí? Porque obviamente para la hora de la defensa de los abogados es muy importante tener en cuenta de si estas se presentan, porque sirven exclusivamente para desligar, digamos, al delito de la persona que ha sido imputada o involucrada en un hecho. Vamos a decir que involuntariedad también se subdivide en dos. Por un lado los actos reflejos y por otro lado la inconsciencia absoluta. Vuelvo a repetirles que les dejo pendiente hacer un video especificando estas situaciones o causas, mejor dicho, que excluyen obviamente a la acción, para así hacer especificidad de cada uno de ellos. Pasamos a la tipicidad. Ya dijimos sobre la acción, que era el único sujeto que podríamos encontrar dentro de la teoría del delito. Vamos a empezar con las cualidades. La tipicidad. Afirmada la acción, porque no hay causas que la excluyan, es decir, no hay ninguna de las causas como las que mencionamos anteriormente, hay que ir pasando por diferentes compartimientos. Primero la máquina se fija si esa acción es típica. Si no lo es, vuelve a rechazarla. Para saber si es típica, lo que hace es compararla con un catálogo de acciones que se encuentran taxativamente previsto en el Código Penal y en las leyes especiales. La tipicidad tiene que ver exclusivamente con la descripción, o mejor dicho, lo literal que el Código Penal expresa. Es decir, conductas que están totalmente escritas dentro del Código Penal y que obviamente tienen la sanción al cual éstas se originan. Pero hay que tener en cuenta de que cuando hablamos de catálogo de acciones, no es que vamos a ver catálogo de acciones, digamos, en forma o en miles de tipos, porque existen miles de tipos de acciones para poder interpretar. Lo que deben hacer los operadores de la justicia, ¿sí?, ya sea el juez, las partes, la fiscalía, la querella, etc., es interpretar al Código Penal junto con el hecho que ha sucedido. Entonces, ahí en más se va a poder analizar si esa conducta merece la sanción según lo establece el Código Penal, o si realmente no tiene que ver, o es totalmente fuera de lo que es lo típico, ¿sí? ¿Qué es? Entonces, cuando hablamos de tipicidad, estamos hablando de lo que está escrito taxativamente, ¿sí?, en el Código Penal o en leyes especiales que han salido con posterioridad al Código Penal y que se fueron agregando, digamos, para poder de determinados delitos y acciones en el cual el derecho penal se va a ocupar. Si la conducta que introducimos coincide con alguna de las figuras previstas como delito por la parte especial de la ley penal, entonces sigue el análisis. Si no, la teoría descarta esa conducta por no ser típica. Tipicidad es entonces la cualidad de la conducta de adecuarse a la figura legal. Sigamos. El siguiente es la antijuricidad. La antijuricidad es la contradicción de esa acción típica con el resto del ordenamiento jurídico. Es decir, ya sabemos que lo que estamos analizando es una acción porque hay ejercicio de actividad final y además no se dan ninguna de las hipótesis de exclusión de la acción, fuerza física irresistible o involuntariedad, es decir, causas que excluyen, ¿sí?, a la acción. Además, sabemos que nuestra conducta es típica, esto es que se encuentra prohibida por la ley penal. Hay una figura del código o de una ley especial que sanciona esta acción con una pena. Como ven ustedes, vamos describiendo de principio a final, ¿sí?, toda la teoría del delito. Es decir, estamos pasando como una especie de tamiz, donde empezamos a encontrar, ¿hay acción? Sí, hay acción.
¿Está tipificada? Sí, está tipificada. Bueno, vamos a ver la antijuricidad que nos dice. Ahora, resta saber si además de típica la acción es antijurídica. Ello es, si además de estar prohibida por el ordenamiento penal, la conducta es contraria a todo el resto del ordenamiento. Existen circunstancias bajo las cuales el ordenamiento jurídico permite que un sujeto realice conductas que en principio se encuentran prohibidas por la ley penal. Estas circunstancias que permiten la comisión de acciones típicas se llaman causas de justificación. Prestemos atención a estas tres palabritas. Ellas se dan cuando ocurre que el autor actúa al amparo de un estado de necesidad, de una legítima defensa, del cumplimiento del deber o, en general, del ejercicio de un derecho. Entonces, nosotros que venimos hablando de la teoría del delito de un principio a un final, ya vimos que directamente cuando el operador de justicia, ya sea de la parte quien corresponda o asimismo también el tribunal, va a tener que analizar desde el momento que arrancó la marcha de esa acción. Es decir, si nosotros tenemos que la acción comenzó en un pensamiento, hasta ahí no tenemos nada. Pero si luego vemos que se generó la marcha de una acción y se exteriorizó esa conducta, ¿sí? Y esa conducta está prohibida por la ley penal, es decir, pasó por el tamiz de la tipificación, nosotros ahora nos encontramos en otro tamiz que es el de la antijuricidad, que justamente va a ser el lugar donde el ordenamiento jurídico puede dar o no permiso siempre que haya una causa de justificación por esa conducta realizada. Es decir, por un estado de necesidad, por una legítima defensa, por el cumplimiento del deber o por el ejercicio de un derecho. Entonces, eso va a también ser de análisis a la hora de entender si lo que tenemos enfrente nuestro es un delito o no. En líneas generales y como dijimos, se trata de permisos que da la ley para realizar conductas típicas. Todo esto indica que para saber si estamos en presencia de un delito no basta con saber si se ha cometido una acción, porque no hay causas que la excluyen y tampoco con que esa conducta se encuentre descripta en la figura penal que la combina con una sanción, porque es típica. Además de haber una conducta típica, es necesario determinar que esta conducta no se encuentre justificada. Entonces, nosotros podemos describir así: acción, sí, hay acción. ¿Está tipificada o está prohibida por la ley penal? Sí, está prohibida por la ley penal y corresponde una sanción por esa acción, ¿sí? Ahora, pasando por la antijuricidad, ¿está justificada que se haya cometido esa acción? Ahí está el tamiz o la evaluación que hay que hacer, debido a las causas de justificación que nombramos anteriormente. Es necesario averiguar si del resto del ordenamiento no surge un permiso legal para realizarla. Por ello, puede esbozarse el concepto de causas de justificación. La causa de justificación no es más que este permiso legal para realizar una acción típica, prohibida por la norma penal. Para saber si existe, ante una hipótesis concreta, una causa de justificación, es necesario indagar en todo el ordenamiento jurídico, porque el ordenamiento no se compone nada más de las leyes penales. Debe tenerse en cuenta todo el sistema en general, desde la Constitución Nacional, pasando por los tratados internacionales hasta la norma de menor jerarquía. Cuando hablamos de ordenamiento jurídico, estamos hablando de todo el ordenamiento jurídico positivo, ¿sí? Es decir, de todo lo que está escrito. Entonces, si nosotros tenemos dentro de todo el ordenamiento jurídico una norma que haga causa de justificación de esa acción, ¿sí?
entonces directamente ya no es delito. Por eso mismo nosotros veíamos, por ejemplo, el artículo 19 del principio de reserva, es decir, la acción que obviamente esté en la intimidad de los hombres dentro de su propio lugar, donde no afecte al orden público o a terceros. Entonces, esas acciones pueden estar prohibidas en el Código Penal o en las leyes penales. Lo que pasa es que obviamente que tenemos una causa de justificación. ¿Cuál es? El artículo 19 de la Constitución Nacional, que permite a la persona que esté realizando una acción que para la ley penal, digamos, afecta o está prohibida. Obviamente, si la está realizando en su domicilio, no afecta al orden público ni tampoco afecta a un tercero, tiene su reserva en realizarla sin ningún tipo de problema, porque la Constitución Nacional lo establece. Entonces tenemos una antijuricidad, una causa de justificación, un permiso legal para poder realizar esa conducta. Vamos a pasar por la última cualidad que tiene esta teoría del delito, que es la culpabilidad. Una vez afirmado el injusto penal, es decir, el desvalor de la acción, se debe saber si esa conducta desvalorada puede o no reprochársele a su autor. Esto es, debemos saber si el autor de esa conducta típica y antijurídica puede o no ser declarado culpable de sus actos, es decir, la culpabilidad. Bueno, nosotros dijimos, tenemos una acción, se exteriorizó, se ejerció, se puso en marcha, no tiene causa que la excluya, pasó a ser típica porque está prohibida en la ley penal, por lo cual requiere una sanción. Se evaluó si en el ordenamiento jurídico hay alguna causa que la justifique, por lo cual no fue así. Entonces ahora tenemos que ver si este injusto penal se lo puede reprochar al autor, ¿sí? Es decir, si se le puede marcar al autor que cometió esta acción la culpabilidad. Para saber si el sujeto es o no culpable del acto que ha cometido, debe responderse a una pregunta básica. ¿Es la conducta reprochable al autor? O para decirlo de otra manera, ¿puedo exigirle una conducta alternativa? Porque la inexigibilidad de una conducta alternativa es la base de todas las causas de inculpabilidad. Se le reprocha al autor al haber cometido un injusto penal. Quiere decir, si nosotros pasamos por todos los tamices, por la acción, analizando la acción y diciendo de que sí, realmente hay una acción. Esta acción está prohibida por la ley penal y no tiene ni causas que la excluyan, ni tampoco causas que la justifiquen. Por ende, también pasó por la antijuricidad y no se dio. Entonces, nosotros ahora ¿tuvo la oportunidad esta persona de haber realizado una conducta alternativa y no cometer esta conducta que produzca tal vez un daño a un tercero? Bueno, ahí está el reproche. Es decir, el reproche que le vamos a inculcar al autor por haber cometido este injusto penal. ¿Por qué esa conducta se le reprocha? Porque no se ha motivado en la norma. ¿Y por qué se le reprocha el no haberse motivado en la norma? Porque era exigible que se motivara. Esto es porque cuando el sujeto realizó su conducta típica antijurídica, le era exigible actuarse de otra manera. Le era exigible que no realizara el injusto, ¿sí? Es decir, nosotros dijimos de que el injusto penal, una vez ya evaluado y analizado, nosotros decimos, ¿tuvo la oportunidad de haber realizado otra conducta? Sí, la tuvo. Por ende, hay que inculcarle al autor de este hecho material y por la cual, imputado, hay que inculcarle la culpabilidad. Porque si no era exigible actuar de otra manera, entonces mal puede reprochársele al sujeto su conducta. Es decir, que en un análisis más profundo, si nosotros pasamos por toda la evaluación de la teoría del delito hasta la antijuricidad y definimos de que, no tiene otra opción de haber cometido,
reconocemos de que realmente el sujeto ha cometido o el autor ha cometido determinada acción donde está prohibida por la ley penal y que no tiene ni causa de exclusión de la acción ni tampoco causa de justificación, entonces también está la evaluación de si podía actuar de otra manera, si podía hacer otra cosa. Si nosotros descubrimos, o el operador de justicia o quien evalúa, digamos, la conducta, se ve de que pudo haber realizado otra situación, pudo haber realizado otra acción que obviamente no afecte a la ley penal, entonces nosotros ahí sí se le hay que reprochar su conducta. Culpabilidad, entonces reprochabilidad. Por eso, ejemplo de esto puede ser a un loco que comete un injusto penal, no puedo reprocharle nada justamente porque está loco. Cuando hablo de loco, hablo de una persona inconsciente, ¿no? Un inconsciente totalmente de lo que está realizando. No tiene la culpa alguna de la conducta que ha cometido. Lo mismo cuando el sujeto no podía conocer que lo que hacía estaba prohibido por circunstancias totalmente insalvables, o cuando sabía que estaba prohibido pero pensaba que actuaba al amparo de una causa de justificación. Entonces tenemos una última evaluación después de haber pasado por la tipicidad y por la antijuricidad, que es ver si se le puede reprochar al sujeto esta culpabilidad de haber cometido determinada acción. ¿Cuál es? Obviamente, nosotros, o mejor dicho, el operador de justicia tiene que evaluar estas cuestiones, ¿no? Es decir, evaluar si hay una inconsciencia de parte del autor, donde no reconoce lo que está haciendo, o mismo cuando el sujeto no conoce que lo que estaba realizando estaba prohibido, ¿sí? Estaba totalmente en profundo desconocimiento de lo que hacía estaba prohibido, o mismo también cuando lo que está prohibido cree el sujeto de que está al amparo de una causa de justificación, es decir, que hay una norma en el ordenamiento jurídico que lo justifica, ¿sí? Entonces, igualmente es una evaluación bastante difícil, ¿no? Es una cuestión ya muy subjetiva de parte del juez, sobre todo, o del tribunal, donde empieza a evaluar este tipo de cosas. Ya empiezan a correr cuestiones que tienen que ver más con la sana crítica de parte del juez o el jurado, ¿sí? Que va a entender si sirve esto para reprocharle o no al sujeto que cometió la acción. Pero en fin y al cabo, este análisis también se hace no como repaso sobre los otros dos que habíamos dicho, sobre otros tres, incluyendo la acción, sino, digamos, en un todo integral de esta teoría. Por último, tampoco puede reprochársele una conducta a quien no es libre de actuar conforme a la comprensión que tiene de la antijuricidad de sus actos. La culpabilidad es, en definitiva, el último eslabón de la teoría. Es el reproche que se le hace al autor por haber realizado la conducta típica y antijurídica, el injusto penal. Entonces, nosotros tenemos que en la evaluación que se hace final hay una lectura de todos estos elementos que acabamos de mencionar, tanto ya sea del sujeto y las cualidades, ¿sí? Para poder nosotros determinar si lo que tenemos frente a lo que vamos a analizar es una acción que es típica, antijurídica y que se puede reprochar o se lo puede culpabilizar, digamos, al sujeto o al autor de haber cometido esa acción. Por eso mismo es interesante de que tengamos en cuenta de que esta teoría, o por lo menos para poder hacer evaluación de todo esto, uno tiene que estar muy atento a todo lo que surge del hecho en el cual se presentó, porque obviamente cualquiera de estas cuestiones legales, como también cualquiera de las cuestiones materiales, ¿sí? Del propiamente mismo hecho, puede llegar a determinarse de que lo que tenemos no es un delito, sino una acción y nada más. Suscríbanse al canal de YouTube, fanpage, Facebook Dr. Derecrimi,
Y bueno, y tenga presente de que vamos a seguir haciendo videos de derecho, criminalística y técnica de estudio. Hemos estado ausentes por un tiempo por algunas cuestiones laborales y académicas, pero en breve ya empezaremos a subir videos de los que muchos nos han solicitado y pedido a través de los comentarios, ya sea en la página del Facebook como también en el canal de YouTube. Bueno, mi nombre es Facundo, le agradezco por todo este tiempo que nos hayan esperado y estamos en breve subiendo más videos de derecho, criminalística y técnica de estudio. Muchas gracias, chau chau.